Entonces, la propuesta es que nosotros comprendamos los fundamentos de la técnica, vamos a aplicar las funciones para modelar y controlar el proyecto. Ya el análisis temporal lo tenemos, solo que ahora vamos a ampliarlo hacia tener costos dentro del ámbito de los factores que hemos revisado ahora. Primeras cosas que vamos a trabajar. Al ser una herramienta que trabaja la temporalidad y la trata de optimizar, los métodos PER y CPM son los enfoques que tenemos. Aquí están los datos del proyecto que vamos a revisar. Tiene 10 actividades, tiene la duración, la temporalidad para poder hacerlo. Así que lo vamos a establecer. ¿Ya? Tiene lo que es la temporalidad, por supuesto tiene los predecesores y vamos a agregar nosotros costos, ya los costos por cada actividad. En esta definición, por ejemplo, ¿qué significa A? A se le está asignando por vector ¿cuánto? 3000. Por tiempo ¿cuánto sería? 3. Si pensamos de manera uniforme, la actividad A en 3 días, semanas, meses, lo que podríamos empezar a trabajar, A, 3, y tiene que tomar como costo 3000. Si pensamos de manera uniforme, diríamos que si va a tomar 3 días, cada día podría gastar ¿cuánto? De manera uniforme, 1000, ¿no? Podríamos pensar en que el tiempo, si es proporcional al avance, podría darse eso. Hay otras técnicas que definen también variabilidad, pero por ahora ese proceso de costo uniforme proviene un poco también de CPM, ¿ya? Entonces, esa es la idea en R para poder tomar en cuenta al momento de definir actividades, temporalidad, predecesores y costo. ¿Ya? Entonces, vamos a observarlo. Vamos a observarlo. Voy a ampliar un poco para mirarlo. Bien, entonces empecemos. Básicamente lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la biblioteca que tenemos o la librería que tenemos se ha actualizado, ¿ya? Se ha actualizado. Se ha actualizado, ¿ya? Entonces, si usted le da una definición de este tipo, tiene que revisar si existen las funciones siguientes. Las funciones siguientes. Básicamente las funciones que vamos a empezar a trabajar es generar tablas de costos semanales o de tiempos semanales. Básicamente esa va a ser la definición, ¿no? Generar informe de control de costos, tabla de costo semanal, ¿no? Son definiciones de nuevas funciones que van a pasar. Básicamente se ha tomado en cuenta la semana porque casi siempre es una propuesta. De ahí que la temporalidad por unidad podría pasar también por un mes, un día. Básicamente se ha tomado de manera semanal por la propuesta de la bibliografía, ¿no? Del sílabo, ¿ya? Pero recuerden que eso podría ser de otra manera, por día, por año.
por la unidad que usted desee. Bien, vamos a observarlo. Lo que necesitamos primero es informar las actividades, ¿no? Informar y tener en cuenta las actividades. Lo tienen también en el material, se puede copiar por si acaso a R, ¿sí? Y lo pueden hacer. En todo caso, vuelvo a insistir que para trabajar tenemos aquí las actividades, como vector tenemos el tiempo, como vector los predecesores. ¿Qué indicarían los primeros dos? ¿Qué indicarían los primeros dos? Predecesores, si están vacíos. Que A y B, ¿qué sucede? Que A y B tienen predecesores. No tienen predecesores, ¿no? A y B no tienen predecesores. Esto lo vemos en el cuadro acá, ¿no? Por ejemplo, seleccionar el sitio dura 3 días y el plan organizacional dura 5 días, pero no hay predecesores, ¿no? No hay predecesores. Ya solo hay la temporalidad de la actividad. Entonces, eso es lo que nos pide acá en R para poder establecer esa definición de per costo. Ahora, tenemos la temporalidad o el tiempo, ya sabemos que va a ser en semanas, 3 semanas, 5 semanas, 3 semanas para cada actividad. Están los costos asociados a la actividad. También hemos generado una variable de costos asociados a la actividad. ¿Cuál es la actividad que cuesta más? ¿Cuál es la actividad que cuesta más? Según la tabla, podría ser la que dura más días, ¿no? Pero vamos revisando. Según esto, ¿cuál es la actividad que dura más? Hay una de 32.000, ¿no? La actividad E, ¿no? La actividad E cuesta más. Básicamente, ¿qué cosa es? Según esto. Es construcción, ¿no? Tiene que ver con el tema de construcción. Las otras son definiciones un poco de desarrollo menos costoso de repente, ¿no? La segunda que nos cuesta más es la última. Es la última. ¿Qué tiene que ver con qué cosa? Capacitación, ¿no? Son las que cuestan más. La idea es que haya una definición formal del trabajo que queremos hacer al momento de trabajar per costo. Bien, al darle enter, nosotros ingresamos a las variables esa data. Ingresamos las actividades, ingresamos el tiempo, ingresamos los predecesores. Es interesante que la última actividad, ¿cuántos predecesores tiene? 3 predecesores, ¿no? Y están separados los predecesores cuando es más de uno por coma. Bien, vamos a ingresar también los costos como vector con valores y ya lo tendríamos formalmente, ¿no? Ya lo tendríamos de manera formal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la definición de crear actividades per. Crear las actividades per. ¿Ya? Crear las actividades per. Y para eso vamos a utilizar la siguiente definición. Crear actividades per es una función que ya la hemos utilizado antes. Básicamente lo que ingresan son las actividades, los tiempos y los predecesores.
Vamos a crear un data frame para poder hacerlo. Lo ingresamos y ahora observamos qué es lo que podríamos tener. Al crear las actividades PER, básicamente empezamos a estructurar la actividad, empezamos a estructurar los valores de AMB, por ahora están definidos de manera referencial por el tiempo esperado que lo tenemos, pero necesitamos trabajar el método PER para conseguir, por ejemplo, la varianza. Para esa estructuración, entonces, es necesario que no solamente creemos las actividades, sino también estructuremos el trabajo formal de la variabilidad, ¿ya? Recuerden que vamos a tomar PER, no vamos a ser deterministas, y por lo tanto PER maneja ¿qué cosa? Varianza, ¿ya? Varianza. Le hemos enviado a AMB lo mismo, básicamente desde el tiempo esperado, pero necesitamos la varianza. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es también agregar al data frame o a la tabla, se le tiene que agregar el costo. El costo no lo tenía hasta la sesión anterior que mirábamos PER, no existía esa formalidad. Entonces, le agregamos el costo con el vector. Entonces, definimos DF dólar, definimos otra columna, costo total, así lo llama la guía, y a costo total se le asigna el vector de costos. El vector de costos. ¿Qué es lo que hemos hecho en esa línea? En esa línea, recuerde que nosotros queremos ver la variabilidad y queremos ver ahora costos. La variabilidad nos permitirá observar los tiempos de inicio tempranos, los tiempos de inicio tardíos. Entonces necesitamos una nueva columna. Esa línea que hemos hecho, cuando hemos dicho DF dólar costo total, básicamente ha sido para crear, ¿ya? Si gustan, anoten por ahí, anoten esa referencia. ¿Qué se ha hecho? Se crea la columna para costo en la tabla, ¿no? En la tabla o el data frame DF, ¿ya? Anótenlo, no está en la guía, por ahí es una referencia. ¿Por qué el profesor hizo el DF dólar costo total? Porque se crea la columna para el costo o los costos, ¿ya? Se crea la columna para los costos. Si ahora nosotros limpiamos aquí y vemos DF ahora ya muestra ¿qué cosa? ¿Ya muestra qué cosa? Costo total. ¿Estamos? Esa línea anterior que no tiene una referencia, les he dicho ahorita, básicamente esa línea DF dólar costo total y se le asigna el vector de costos es porque creaba la columna costo total. Creaba la columna costo total. Ahora la guía nos está diciendo que ya puedo, noten, el tiempo se ha copiado hacia AMB, por eso ingresó TT, ¿no? Para poner a AMB esa definición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es crear, para eso vamos a la línea donde dice que debemos crear o una definición del cálculo de tiempos PER, ¿ya? Debemos generar el cálculo de los tiempos PER, ¿ya? Recuerden que los tiempos PER formalmente necesitan ¿de qué cosa? Desde la clase pasada estaba, pero ¿cómo se estima? Con tiempos, ¿qué cosa? Optimistas, lo más común o lo más probable,
¿Y tiempos de qué tipo? Pesimistas. Tengo el tiempo esperado y también puedo calcular qué cosa, la variabilidad, ¿no? La varianza. Y eso ya lo hemos hecho en la sesión anterior. Entonces, por eso hacemos ahora la función calcular tiempos PERT. Bien, ya lo ejecuté. Y si ahora miro, ya se ha calculado los tiempos. Voy a bajar un poco simplemente para tener una definición clara. Bien, entonces miren, se ha creado ahora la definición de los tiempos PERT. Básicamente el tiempo PERT, ¿qué se acuerdan que tenía? Igual que CPM también, ¿no? Los tiempos, ¿qué cosa? Los tiempos de inicio, ¿qué cosa? Temprano. Los tiempos de inicio tardío, ¿no? Los tiempos de inicio temprano, los tiempos de inicio tardío. O los tiempos de finalización temprano o los tiempos de finalización tardío. Cuando nosotros utilizamos calcular los tiempos PERT, básicamente son estos tiempos, ¿no? Estos tiempos son los que necesitamos ya para trabajar. ¿Qué es lo que nos permite tener estos tiempos? ¿Conseguir qué cosa? ¿Conseguir qué cosa? La holgura, ¿no? La holgura. ¿Cuál sería la ruta crítica? ¿Las falsas o los verdaderos? ¿Cuál sería la ruta crítica cuando la holgura es 0? Cuando la holgura es 0. Cuando la holgura es 0 tengo una ruta crítica. Por eso sale en verdad esa ruta. Entonces, ¿la ruta crítica cuál sería? ¿Cuál sería la ruta crítica? B, ¿cierto? No tomaría ¿quiénes? A G y H, ¿no? Y yo ya obtengo la ruta, o ya tengo la ruta crítica. Esta tabla también nos da lo que son la definición de los tiempos PERT, ¿no? Para poder hacer una definición formal del método. Entonces, según la guía, se calcularon los tiempos tempranos de inicio y los tempranos finales, se han definido, y el trabajo de holgura. La ruta crítica y también la duración total del proyecto. ¿Cuánto es la duración total del proyecto? 23 semanas. El costo total estimado, 83.600. Bien, vamos ahora a observar entonces los tiempos de inicio temprano y los tiempos de inicio tardío, ¿ya? Para eso vamos a utilizar la función de generar la tabla de costo semanal, y lo único que va a cambiar es el tipo, ¿no? Si es temprano o si es, ¿qué cosa? Tardío. Y se va a asignar a variables distintas, DF temprano y DF tardío, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generar la tabla de costo semanal. Ahí está. Temprano, del tipo temprano. Si nosotros lo observamos, ahí está.
Estas tablas por lo menos lo que nos va a definir es algo interesante. Nos va a definir las semanas, los costos y la acumulación de costos. ¿Ya? Los costos y la acumulación de costos. Recuerde que esos tiempos podrían definir una diferencial aquí, ¿no? De avance. Si por ejemplo tenemos tiempos tempranos, tiempos optimistas, significa que los tiempos los hemos acortado y la temporalidad al acortarse, el costo por esa temporalidad también se ha reducido. Pero si los tiempos son tardíos, es que nos cuesta más y tendríamos una definición de costo o sobrevalorización. Entonces, esa definición de temporalidad, de tiempo temprano, básicamente lo que empieza a acumular es, a partir de los cálculos de costo y de tiempos, tener costos y costos acumulados por semana. Bien, luego también vamos a calcular la definición de generar esa tabla de costos, pero con tiempos de tipo tardío, ¿no? Lo único que hemos cambiado es el tipo, de ahí que la función es la misma. La función es la misma. La función es la misma, el tipo es tardío y la función es generar tabla de costos semanales. La ejecutamos y lo podemos observar. Y ahora ya tenemos una definición del costo acumulado, ¿no? Del costo acumulado, pero ya es por tiempo inicial, ¿qué cosa? Tardío, ¿no? Tiempo inicial tardío, pensando siempre de forma, cuando es tardío se empieza a pensar de forma pesimista. Muy bien. Bien, hemos hecho esos cálculos. Bueno, aquí hay una gráfica para compararlo, ¿ya? Para compararlo. Se llama graficar la curva de costo acumulado. Y lo que básicamente va a comparar los dos, ¿no? El DF temprano y el DF tardío, ¿no? DF temprano y DF tardío. Aquí la tenemos. La definición de la curva de costo acumulado por proyecto y la definición del inicio tardío o el inicio temprano. El inicio tardío, ¿en qué color está? Está en color rojo. Inicio temprano está en color azul. ¿Dónde confluye? Confluye justamente. ¿Dónde confluye? Por aquí, ¿no? Por aquí. Hay apertura también entre ellas, que podríamos pensar en la definición del trabajo que se está manejando entre los dos, y esa diferencia puede ser observable, tomando en cuenta esto, ¿no? Ambas curvas convergen al mismo costo final, ¿no? Convergen al mismo costo final. ¿Cuánto era? 83.000. ¿Cuánto era el final? 83.600. La diferencia entre ellos representa el rango de ejecución presupuestaria esperada. El tramo plano en semana 23 indica finalización, por aquí, justamente acá la última, ¿no? Acá están los 83.600 en la parte superior de esas dos curvas. Bueno, aquí se han traslapado y están juntas. Y tenemos 83.600 en la semana, ¿qué semana? 23. Bien,
¿qué es lo que va a pasar con los siguientes cálculos? Con los siguientes cálculos, básicamente lo que vas a decir es, si se completó es 1, ¿ya? Si se completó la actividad A es 1, si se completó la actividad B es 1, si se completó la actividad C es 1, la actividad D, ¿cuánto se hizo? En porcentaje, ¿cuánto sería la actividad D? 75%. ¿La actividad E se hizo o no se hizo? Está en 0, no se ha hecho. Y así podríamos generar porcentajes de avance, que sería un dato interesante para poder observar esto, ¿no? Si tú envías este avance, el costo de presupuesto puede ser observado. Y tomando en cuenta las actividades y su tiempo, poder conseguir el control y el informe. Pasa un tiempo, ¿ya? Un tiempo que esperaste para poder revisar y hacer un control. Analizas cada actividad y defines qué porcentaje, en decimal, ¿no? ¿Qué porcentaje podría irse avanzando? Esto lo recibes de las áreas, lo recibes del proyecto, lo observas tú, lo mides tú por temporalidad. Entonces, ese porcentaje te va a definir un costo real, que ya lo tenemos, o define el costo real, y vemos cómo la actividad se ha dado por el tiempo. Esto me permite tener control y me permite tener un informe. Básicamente ese es el propósito de PER costo. Entonces, esas definiciones propuestas están también definidas aquí, ¿no? Están definidas. Podríamos evaluar el porcentaje de avance en valores decimales, el costo real, las actividades, podríamos agregarlas, tomando en cuenta ahora ya el propósito de la ruta crítica, revisar el control a través de lo presupuestado y generar un informe de costos, ¿ya? Esta definición es lo que hace per costo. Por ejemplo, DF control me va indicando a mí los elementos del porcentaje, costo total, costo presupuestado y costo real y la diferencia. Por último, lo que devuelve per costo es un informe. Es bastante interesante este tipo de informe que devuelve per costo. Es bastante interesante este informe. Voy a bajarle un poco más para que podamos revisar. El informe que devuelve es interesante porque nos va diciendo, de acuerdo a per costo, la situación de cada actividad. Por ejemplo, la actividad A me está diciendo que su situación, ¿en qué está? ¿En qué está? En presupuesto. Simplemente hay que hacer un seguimiento estándar. Pero ¿qué está pasando con la actividad B? ¿La diferencia cuánto es? 200 en positivo y por lo tanto está, ¿qué cosa? En sobrecosto. ¿Qué acción podríamos tomar? El cierre por sobrecosto, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos plata? Pues, ¿no? ¿Cierto? Igual, también con la actividad D, hay que revisar esa ejecución. Es interesante observarlo, porque aquí ya el tiempo ha pasado. Y aunque exista un sobrecosto, las decisiones podrían ser distintas, o la acción podría ser distinta. Podría pensar en un cierre por sobrecosto, o revisar, si aún está el tiempo, ¿por qué del sobrecosto? Revisar la ejecución, ¿ya? Con esto
que quede claro un poco, pueden revisar el material, el ejemplo de los cálculos manuales, ¿no? Que se dan, están los ejemplos manuales. Lo que he hecho un poco es ir a la parte computacional para el cálculo, pero ustedes tienen en la guía la definición de los cálculos manuales para esto y poder trabajar la idea del per costo, ¿ya? La idea del per costo y sus factores, o los factores relevantes a tomar en cuenta. Bien, de todas maneras, estas referencias las voy a